Labor jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permite reconocimiento y protección de derechos indígenas, aseguró su magistrada presidenta. La Sala Superior confirmó las reglas para el registro de gastos de los representantes ante las mesas directivas de casilla. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México firman convenio para reforzar seguridad durante la jornada electoral del 1 de julio. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, afirmó que la labor jurisdiccional de la institución que encabeza ha permitido el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas. Vamos a la información. En el marco del Seminario Latinoamericano sobre Ciudadanía y Estándares en Materia de Derechos Políticos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, señaló que las constituciones de la región se reconocen en naciones pluriculturales y enfatizó, previo a la conferencia magistral, el papel de la ciudadanía y la democracia en la agenda del Ius Constitutionale Comune, América Latina y Europa, que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han permitido la igualdad de los derechos políticos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por su parte, al moderar la mesa el paradigma del Ius Constitutionale Comune, elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, destacó que el derecho constitucional común latinoamericano es de central importancia para todo Estado de Derecho. En tanto, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, moderó la mesa a los órganos internacionales e interamericanos en los procesos de democratización de América Latina y subrayó que el diálogo en la región permite comprender fenómenos como la corrupción, la desconfianza y la baja calidad de la cultura política. En el seminario dictaron conferencia el director del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional, Armin von Bogdandy, y el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, entre otros especialistas invitados. En sesión pública, la Sala Superior confirmó las reglas para registro de gastos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, al estimar que los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral en los respectivos lineamientos son idóneos conforme al sistema de fiscalización vigente. Vamos con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emitieron los lineamientos para establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse los sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad, en su caso, de los representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. Ante la impugnación del Partido Revolucionario Institucional, las y los magistrados de la Sala Superior afirmaron que los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral reiteran la obligación de los partidos políticos de reportar los gastos relativos a la remuneración que entreguen a sus representantes y también reconocen la posibilidad de que este servicio puede ser prestado de manera gratuita por los simpatizantes o militantes, pero que en ambos casos deben ser reportados para efecto de determinar un eventual rebase de tope de gastos de campaña. Al resolver esta impugnación, la Sala Superior resaltó la trascendencia de acreditar la gratuidad de los representantes de partidos políticos en casilla en la jornada electoral mediante los formatos que genera el sistema diseñado para ello y que forma parte del modelo de fiscalización en tiempo real. En más información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno revocó por mayoría de votos la sentencia de la Sala Regional Monterrey y, en última instancia, al candidato a diputado local del Partido Acción Nacional por el principio de mayoría relativa por el Distrito 15 electoral en Tamazunchale, San Luis Potosí, y ordenó reponer el procedimiento de designación para que el partido fundamente y motive la nominación. Por otro lado, en sesión privada, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que declaró procedente la adopción de medidas cautelares
consistentes en la sustitución del promocional denominado Pue L. Doyer Chocolate, pautado por el Partido Revolucionario Institucional por constituir posible violencia política en razón de género contra Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente a gobernadora de Puebla. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Vamos a una breve pausa. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió el juicio 1440 de este año. Un ciudadano se quejó por la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua que confirmó la negativa de registrar al ciudadano quejoso para una candidatura independiente. Al respecto, la magistrada y los magistrados que integran Sala Guadalajara confirmaron la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua. Y es que el quejoso fue dirigente de un partido político hasta diciembre de 2017. Y la ley dice que para participar como independiente deben pasar 3 años a partir de que se deja el cargo de dirigente partidista. La disposición mencionada se encuentra establecida en la legislación electoral de Chihuahua. Se destaca en este asunto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el requisito de 3 años es constitucional. Y la Sala Monterrey resolvió 4 recursos o asuntos. Mediante los mismos confirmó la actuación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ante la solicitud de diversos partidos políticos, el instituto local aportó las llamadas minutas de las reuniones de trabajo en las cuales se lee que se definieron aspectos de debate de candidaturas a senadurías por Tamaulipas. La magistrada y los magistrados no tomaron en cuenta los argumentos del PAN y el Verde, que reclamaron que el instituto local tomó como obligatorios los acuerdos alcanzados por los partidos políticos presentes. La sala consideró que, de acuerdo con la legislación electoral del país, las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas intervinieron en la realización de las mesas de trabajo relativas a temas sobre el debate de candidaturas a petición de los partidos políticos y así colaborar en la organización de las reuniones de trabajo, lo cual, acorde a su deber de organizar los debates, resulta ajustado a derecho. En otro asunto, Sala Monterrey confirmó el registro de Luis Alemán Espinosa como candidato a la presidencia del Ayuntamiento de General Cepeda en Coahuila. También el registro del candidato a presidente municipal, así como de 2 regidores en Monclova, Coahuila, los cuales fueron registrados por el PRD. En otro juicio, se confirmó que Juntos Haremos Historia daba cumplimiento con la cuota joven para el municipio de Zacatecas. También Sala Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Guanajuato que ratificó la planilla de candidaturas del PRI para el Ayuntamiento de Xixú. Y Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que anuló un acuerdo de la coalición Juntos Haremos Historia sobre el registro de los candidatos y candidatas a diputaciones locales por los distritos 19 con cabecera en Córdoba y 21 cabecera en Camerino, Zeta Mendoza.
lo anterior al resolver los juicios 359 y 361 promovidos por Janet Paola del Valle Lara, Dulce María Romero Aquino, Movimiento Regeneración Nacional, Rubén Ríos Uribe y Miguel Ángel García Alarcón. La sala determinó como infundada la queja de que el tribunal local alteró el derecho de las mencionadas a ser votadas al anularles la candidatura a diputadas locales. Ellos alegaban que su nombramiento debía partir de la comisión coordinadora de la coalición Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo. Sin embargo, la sala advirtió que para designar candidaturas conforme al Convenio Nacional de Coalición para Veracruz, corresponde únicamente a Encuentro Social hacer nombramientos. Por esto, no procedió la queja de las mencionadas. En otro asunto, Sala Jalapa confirmó lo dicho por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que validó una resolución de la Comisión Electoral Nacional del PRD que dio por bueno el registro de Víctor Mas Taj como candidato a presidente municipal de Tulum, en Quintana Roo. Y la Sala Ciudad de México anuló la determinación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, que dejó sin efectos el acuerdo del Instituto Electoral, también de Tlaxcala, que aprobó el registro de la candidatura a diputación local de Eleticia Barragán Cardoso, así se llama, Eleticia, y Mónica Xochipa Rojano, ordenando el tribunal local el registro de fórmula distinta. La sala consideró que el tribunal local debió declarar que las demandas de los juicios eran extemporáneas. En consecuencia, quedó firme el registro de las candidaturas de Barragán Cardoso como propietaria y Xochipa Rojano como suplente. En otro asunto de Sala Ciudad de México, el Partido Verde se inconformó por la sentencia del Tribunal Electoral de Morelos, que declaró inexistente la difusión de mensajes en Facebook que, según el Verde, son actos anticipados de campaña o campaña atribuidos a Rafael Reyes Reyes y a Morena. La Sala Ciudad de México anuló la resolución del Tribunal Electoral de Morelos. Lo anterior porque la cuenta de Facebook en la que se difundieron los mensajes pertenecía o pertenece a Reyes Reyes. Entonces, como los mensajes tenían como finalidad posicionar al mencionado, la sala ordenó al Tribunal Electoral local dictar nueva resolución. La sala especializada. Resulta que un ciudadano denunció a Mariana Gómez del Campo, senadora y candidata a diputada federal, y a Margarita Martínez Fisher, diputada y candidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la capital del país, por transmitir en Facebook una conferencia de prensa en la que Martínez Fisher fue presentada por Gómez del Campo como coordinadora de su campaña. Dado que la conferencia de prensa y la publicación en Facebook se dieron durante el periodo de campaña, pues no hay falta en materia electoral. En otro asunto, Sala Especializada resolvió el procedimiento especial sancionador iniciado en contra del partido Morena por utilizar indebidamente sus tiempos en radio y televisión, al ordenar la difusión del promocional denominado Tabasco Gobernador. Se comprobó la infracción de uso indebido de la pauta al determinar que, en el promocional asignado para el proceso electoral de Tabasco, apareció Andrés Manuel López Obrador, y esa aparición viola la ley, porque ese tiempo debía aplicarse exclusivamente para la elección local. Se multó por esto a Morena con 280,100 pesos. Y el PRI denunció a Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit, por la presunta alteración al principio de imparcialidad, y también al PAN por no cuidar la conducta del gobernador. Pero la mayoría en sala especializada concluyó que si bien en la publicación en Twitter manifestó el gobernador mi respaldo absoluto para mi amigo Ricardo Anaya, próximo presidente de México, no se actualizó la mencionada infracción. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. Ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, quien firmó como testigo de honor, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello,
llamó a las instancias responsables de la seguridad pública, tanto federales como locales, a construir un contexto para que las elecciones sean lo que están llamadas a ser en democracia. Una fiesta de las y los ciudadanos en la recreación pacífica del poder público. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida a los primeros camiones que distribuirán en los 300 distritos electorales del país un total de 281.702.835 boletas que se utilizarán el próximo 1 de julio para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales. En una nave industrial ubicada en el Estado de México, acondicionada como centro de distribución, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó sobre el inicio de este proceso. Puntualizó también que los camiones que transportarán las boletas serán custodiados por elementos del Ejército Mexicano. El viernes pasado salieron los primeros vehículos hacia los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Jalisco. Se diseñaron 15 rutas para distribuir la paquetería electoral, la cual también incluye las actas que se utilizarán en la jornada y los aplicadores de tinta indeleble que fueron elaborados por el Instituto Politécnico Nacional. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Llegamos al final de esta emisión. Soy Lina Rosique y les agradezco su compañía. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.